Hola y bienvenidos al canal Chilima Edad Sin Fronteras. Yo soy Arnaldo González, más conocido como Pituto, y estoy recorriendo mi país con mi santa madre en mi autito Chevrolet Aveo, quien ha sido mi más leal compañero de viajes. En los videos anteriores de estos episodios de la ruta del ferrocarril longitudinal norte, recorrimos varios lugares, los cuales dividimos en 2 episodios. En nuestro primer episodio estuvimos pasando por los 3 primeros túneles históricos de este viaje, que son el túnel Las Astas, el túnel Curvo y el túnel Recto. Y en nuestro episodio número 2 conocimos el pueblo de Caimanes, que lleva su nombre porque se creó como la estación de Caimanes, estación que ya está totalmente desaparecida. Pero recorrimos sus calles, visitamos su plaza, donde encontramos la olla que dejó don Diego de Almagro en su paso por estas tierras, el homenaje al sacerdote Padre Cándido, quien dejó su legado en el pueblo. También estuvimos en su hermoso estadio remodelado y conocimos un poquito de lo que es ahora el pueblo, en su conflicto con la minera Los Pelambres. Y hoy, en nuestro último episodio, conoceremos y seguiremos al encuentro de los 2 últimos túneles históricos, que son Las Palmas y La Grupa, además de 3 puentes de piedra, que son el Puente Chico, Quelón y de la Laja, y 2 puentes metálicos, Don Gonzalo y Tilama. Espero disfruten este último episodio de la ruta del ferrocarril longitudinal norte. Acá nos encontramos con uno de los puentes que son de la época del ferrocarril, que es el puente Gonzalo, que ahora se ocupa prácticamente para vehículos, ya que no recorren trenes ya por estos sectores, y obviamente ya nunca más irán a recorrer. Solamente quedan los recuerdos de lo que fueron estos puentes ferroviarios de esa época. Así que aquí les voy a mostrar el puente. Increíble como, mira, está todo oxidado, pero se mantiene súper bien el puente, súper bien. Me imagino que en esos años debe haber recorrido mucha agua por acá, porque mira, la quebrada en realidad es tremendamente ancha. ¿Ah? Y le hacían en ese tiempo un zanjón para que se concentrara el agua, no pasara por los lados y ¡pum! Venía derechito para acá. Y el agua que bajaba seguramente debe ser de esa. Mira, ahí se ve, con lo poquito que llovió, ahí hay nieve todavía. Y eso que han pasado varios días de que nevó. Y este es el puente Gonzalo. El puente Don Gonzalo es de tan solo un arco, como se les decía en ese tiempo a las construcciones. Fue construido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El puente Don Gonzalo es un vestigio del primer trazado de la línea longitudinal norte entre La Ligua e Illapel, y que es un monumento nacional. Este fue empezado a construir una vez terminada la Guerra del Pacífico, lo que ayudó a temas comunicacionales, industriales, administrativos y otorgó facilidades en temas comerciales. El puente metálico Don Gonzalo, o ex Ojo, fue planeado una vez acabada la Guerra del Pacífico, durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, que ordenó un proyecto que contaba con la obligación de tomar la rápida posesión de los extensos territorios del norte de Chile. Este proyecto ayudó con poder tener de la manera más rápida la posesión del territorio del norte a nivel militar y burocrático. Ayudó a la explotación comercial de la zona, principalmente la agricultura y minería, y lo más importante, ayudó a la aproximación con el centro del país.
Cabe destacar que esta obra tardó mucho más de lo pensado en ser terminada, ya que la empresa que se encontraba a cargo dejó las obras sin concluir, por lo que la Dirección de Obras Públicas se encargó de terminar esta. Por estas razones quedaron algunas partes en manos de privados y otra en manos de carácter público. La infraestructura se encuentra conformada por acero en su cuerpo y mampostería, o sea piedra, en su base. Actualmente se encuentra en estado de conservación, con una pérdida regular en sus bases y con una oxidación en su metal. Si se fijan en el letrero, hay 83 kilómetros por aquí hasta llegar a Illapel. O sea, prácticamente hemos andado 83 kilómetros, ahí está, con exactitud. Y a Caimanes 18 es de donde venimos. Y acá nos encontramos con otro puente también histórico, que es el puente Tilama. El puente Tilama. Este puente también es un puente que es histórico, pero ahora se encuentra en desuso, o sea, ya no pasan los vehículos por acá. Está cortado, así que hay un camino que desvía por acá y ¿cómo se llama? Y nos deja entrar aquí, ya está cortado. Así que vamos a echarle un vistazo a este puente también, que prácticamente, por lo que estoy viendo, es como la copia del otro. Si ustedes se fijan, es la copia del otro. Bueno, ahí hay unos letreros, porque no sé si recuerdan en el tiempo que vinimos del primer video, del video, les voy a dejar aquí el enlace de nuevo del video. Había una protesta en ese tiempo porque habían estado llegando gente y venían a asaltar y mataron a una persona, tengo entendido, un viejito de edad, por el asunto del cuarzo, porque aquí hay un pueblito más arriba que no lo filmé, pero que sale en el primer video, un lugar donde venden cuarzo. Y aquí mucha gente trabaja con el cuarzo, con piedras bonitas. Entonces, mucha gente que se dedica a trabajar el cuarzo y hacen esas piedritas que ustedes los ven en los lugares de... que los ven ustedes en estos lugares de artesanos que venden cuarzo. ¿Cómo se llama? Vienen muchos a comprar acá porque prácticamente salen baratos. Como les digo, en el primer video que hice, ahí salen los precios de cuánto es lo que costaban las bandejitas. Habían bandejitas de 30.000, 40.000. Entonces la gente viene a comprar y en ese tiempo había una protesta. Me imagino que estos letreros son desde ese tiempo que no lo han sacado nomás y están. Este puente es más largo que el otro. Si se fijan, son como dos puentes juntos. El otro era uno. Pero la forma y el modelo es el mismo, prácticamente es el mismo, no varía en nada. Así que este es el segundo puente del ferrocarril que encontramos viniendo por el túnel Las Astas hacia acá. Efectivamente, el puente metálico Tilama fue inaugurado en 1910. Tiene 60 metros de longitud y sirve para el cruce del estero Tilama, que da nacimiento al río Quilimarí. Este puente sirvió para conectar a la estación Tilama con la estación Cristales, luego del cierre de este trayecto del ferrocarril en la década de 1960. El terraplén fue transformado en la ruta D37E. En el 2011, el puente es declarado Monumento Histórico Nacional. Es un puente de armadura metálica ubicado en el kilómetro 38 de la ruta D37E Illapel-Tilama. El puente se encuentra cercano a la salida norte de la antigua estación de ferrocarriles de Tilama y al sur de la estación Cristales. Tanto las vías como las estaciones fueron removidas a mediados del siglo XX para dar paso al camino vehicular. Bueno, acá también ya topamos con el pueblito de Tilama, que se encuentra aquí atrás,
entramos al pueblito de Tilama, que es un pueblito chiquito nomás. Tiene una calle principal y sus casitas y nada más. Que es el pueblito de Tilama. No sé si se distingue, se ve allá. Prácticamente vamos a pasar nomás por ahí. Y para llegar al otro túnel, que ya nos falta poquito, que lo vamos a encontrar en esos cerros. Y de ahí vamos a llegar al túnel Las Palmas, que es el túnel más largo. Es el túnel más largo y ahí ya nos encontramos al otro lado ya con un mirador donde vamos a ver si paramos a tomarnos un rico mate, un rico tecito ahí tranquilamente con mi madre. Así que allá vamos. Pero antes de llegar, nos toca mostrarles el puente La Recta, que fue construido en el año 1888, ordenado a construir por el presidente José Manuel Balmaceda, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Al igual que los túneles y puentes que ya hemos visto, cumplen el mismo objetivo de transportar bienes y consumos. Esta fue la ruta de acceso para Diego de Almagro, quien ingresó a Chile monumentos históricos vinculados a la época del descubrimiento de América. El puente fue construido por piedras y metales y tiene una longitud de 54 metros y cuenta con 3 arcos de mampostería de cal y canto, piedras ligadas con morteros de cal, arena, tierra y clara de huevo, ya que estos materiales aumentan la estabilidad y la cohesión de la estructura. Este puente igual fue declarado monumento histórico. Lo que destaca de este puente, que tiene que uno puede caminar por arriba y hay lugarcitos acá donde uno se puede meter si es que viene algún vehículo. ¿Ves? Entonces viene algún vehículo y tú te metes acá para que pase. Es bien alto, en realidad es muy alto el puente. Vamos a seguir, vamos a pasar para allá. Vamos a ver si encuentro un lugarcito para poder bajar y poder mostrarles desde abajo el puente. Bueno, acá hemos llegado a otro puente que también es ¿cómo se llama? Es patrimonial, que es el puente La Laja. Vamos a ir a verlo. El puente La Laja es una construcción de piedras naturales y cemento. El tamaño de los bloques llama la atención. En su comienzo, en 1912 hasta 1941, soportó la línea férrea longitudinal norte con sus locomotoras a vapor de alto peso. Actualmente el camino Tilama-Pedegua usa el mismo puente. Ya me dio calor a mi mamita y a ti. Yo también, porque voy muy a... Nos venimos muy arropados porque bueno, que salimos temprano. ¿A qué hora salimos? A las 7 de la mañana. Sí, yo me levanté. Así que tú andáis como a las 6 de la mañana ya. Yo más temprano que ti me levanté. Así que nos vinimos tempranito. ¿Usted que se puede tíremelo para atrás? Ahí lo vamos a tirar para atrás. Así que aquí estamos esperando en el túnel Las Palmas para poder ingresar y al otro lado nos vamos a armar con nuestra mesita, vamos a calentar nuestros fideitos y nos vamos a poner ahí en el mirador a comer y deleitarnos de la vista para abajo. Ruta para mi patrimonial ferroviaria. Claro,
¿Ah, no? Sí, pues es patrimonial esta ruta, pues esta era la ruta ferroviaria. Por aquí pasaba el tren, ahora ya es camino para vehículos. No, ya no, tren nunca más, yo creo. Ah, no, pues ya no. Por lo menos estos trenes antiguos ya no los vamos a volver a andar. Pero yo me acuerdo que tuvimos la suerte de andar en esos trenes. Sí, pues. Ahora ya no, ya no se van a ver esos. Bueno, hay partes, tengo entendido, en el sur, no sé en dónde, que aún quedan esos trenes todavía. Así que quizás algún día tengamos la oportunidad de poder ir a Andar en ellos. andar en alguno de esos trenes antiguos. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Quiet the many storms. Could we ever change this song into something beautiful, like the beauty that we've seen? I'm asking your lover, why do you have to be so mean? And as we go, let's get close, don't fool me. You're the only one who sees right through me. And when I call you on my knees, I'm asking. Nos reímos porque nos trajimos platos, nos trajimos tazas, nos trajimos todo. Mi mamá que la cosa. Mamita. Puta, los turistas nos trajimos lo más. Nosotros venir a comer para estos barrios, nos traímos platos, nos traímos fósforo, no traímos nada. Hay que comprarse platito. And all I want is one more touch of your sweet caress, your sweet caress. Ya hemos terminado de hacer nuestro cocaví con mi madre. Ya no estamos por ir ya. Así que nos vamos a despedir de este sector. Dejamos bien limpiecito, por si acaso. Está bien limpiecito, no dejamos ninguna basura, nos llevamos toda nuestra basura, que es lo que hay que hacer cuando uno venga a acampar o a comer o a hacer alguna cosa por estos lugares cuando anda paseando. Así que eso es lo que más les recomiendo, por favor. No dejen basura, llévense la basura, no cuesta nada en una bolsita, echarla por ahí y después botarla. Así que eso, pues. Así que nos vamos, dejamos limpiecitos y vamos a seguir camino. Así que los dejo con esta vista espectacular que tengo aquí. Y allá con un caballero que anda a caballo. No sé si se ve, pero por ahí hay un caballero en caballo con su perrito. Así que nos vamos dejando esta vista, pero espectacular. Mira mi madre que anda haciendo por el árbol allá.
¿Qué pasó, mamita? ¿Te dio mucha calor? ¿Por eso te viniste para acá? Sí, porque me dio mucha calor. ¿Ah? Me dio mucha calor. Ah, me asusté yo, pues pensé que te había pasado algo. No, Ya. me dio mucha calor y ando muy aparejada. Sí, pues andáis muy abrigadita. Hay que desabrigarse un poquito. Está bonito aquí, mira justo el arbolito aquí. Tranquilito, ¿no? Tranquilo para estar afirmado. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Y bueno, y mientras mi madre descansaba y evitaba el calor debajo del árbol, nos sucedieron dos cosas muy importantes que no puedo dejar de pasar. Y la primera es que llegó un seguidor del canal que es del sector de la Cuesta Los Cristales, muy cerquita de mi hermoso Illapel, y que sale a pasear en su hermosa moto. Y se las quiero presentar. Es esta Boulevard M50 del año 2015. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad de mostrársela. Y la segunda de la sorpresa es que se me acercaron unos seguidores a los cuales les quiero dejar las gracias en este mismo video por seguir mi canal. Les quiero comentar algo, muchachos, antes que me vaya de acá, que la familia que viene de acá me están siguiendo en el canal, así que les quiero agradecer públicamente el que me estén siguiendo en el canal y espero que todo salga bien. Saluden, muchachos, muchas gracias por seguir el canal, que estén bien. Ya, Nicole, te voy a dejar en el video. Ya, que estén bien, chao. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Después de esta bonita despedida con nuestro amigo motoquero y nuestra amiga Nicole y su familia, con quienes nos tomamos fotos y conversamos un ratito, seguimos rumbo a nuestro próximo túnel, que es el túnel La Grupa, sin antes también pasar por este hermoso último puente histórico que está más arregladito y mejor mantenido que los anteriores, el cual en esos años cumplía la misma función que los anteriores puentes. Bueno, ya estamos aquí en el último túnel, que es el túnel La Grupa. Este es el último túnel que vamos a entrar. De aquí ya pasamos a Cabildo y terminaríamos la ruta de lo que es la ruta del ferrocarril. Así que aquí en el túnel La Grupa vamos a dar por terminado este video y agradecerles a todos por haber seguido nuestra aventura. Esperamos a que se inscriban, dejen su like, hagan comentarios, por favor hagan comentarios si les gusta o no les gusta este tipo de viaje, para así yo poder tener una idea más o menos de las cosas que quieran ver. Así que con el túnel aquí a mi espalda, con el túnel La Grupa, nos vamos a despedir y... As a kid, I used to live out by a lake, with lightning bugs collecting sticks and secret handshakes. Y así, mis amigos, nos despedimos desde el túnel La Grupa, que tiene una longitud de 1277 metros y actualmente se utiliza para conectar la localidad de Artificio con la ciudad de Cabildo, además de ser una conexión de esta última con la comuna de Petorca, a través de la ruta E35. Al poseer solo una vía, cuenta con un semáforo de 6 minutos que regula el tránsito. Sin antes de irnos, también queremos recordarles que en nuestro próximo episodio estaremos mostrándoles Ventanas y Cabildo, que eran los planes antes de venir a hacer la ruta del ferrocarril. Eso era lo que teníamos pronosticado después de ir a San Antonio, pero no quisimos dejar pasar esta hermosa ruta que deleita con sus hermosos puentes y túneles. Gracias por todo, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar y nos vemos el próximo domingo.